más fácil persuadir de tus ideas. Por lo tanto, si tienes esa habilidad, explótala. Eso no quiere decir hacer el indio, explicar chistes sin ton ni son, o pasarte de simpático, que muchas veces, en muchas ocasiones, también lo he visto. No significa eso. Significa utilizar el humor como recurso para trasladar tu mensaje. Si por el motivo que sea, pues mira, porque la providencia no te ha llamado por ahí, no tienes un sentido del humor, digamos, muy afinado, si no es lo tuyo, no lo fuerces, no hace falta, es un mandamiento que si lo puedes utilizar es fantástico, pero no hay que forzarlo. Pero también puedes hacer como hacía, por ejemplo, el humorista Jerry Seinfeld, de practicar o ensayar o, digamos, probar ciertos chistes, ciertas anécdotas en bares pequeñitos. Él lo hacía así, ¿no? Él, antes de montar sus grandes espectáculos o antes de llevar sus chistes a la tele, lo que hacía es probarlo en bares más pequeñitos, con un público muy reducido. Si le funcionaba en diversos bares, lo trasladaba a la televisión o lo trasladaba a los espectáculos grandes. Y si no les funcionaba, pues directamente los desechaba y se iba por otro, ¿no? Pues nosotros podemos hacer en cierta manera igual. Si eres un presentador experto, si eres un formador experto, ya sabes que hay determinados giros que funcionan más o menos siempre. Hay determinados chistes, anécdotas, pues que hacen reír o que distienden el ambiente. Bueno, pues eso, si podemos, tenemos que seguir utilizándolo. El mandamiento número 6 dice que revelarás tu curiosidad y tu pasión. Bueno, ¿esto qué quiere decir? No hay nada peor que un presentador, un conferenciante, un formador muermo, sin pasión, sin energía, sin ánimo. Yo lo suelo explicar de esta manera. Las emociones se contagian. Entonces hay dos grandes bloques de emociones en una sala. La que tiene que ver con las emociones del público que te está escuchando y la que tiene que ver con tu emoción como presentador, presentadora. Si tu energía, si tu pasión es menor que la de tu público, estás vendido. No puede ser así, porque te va a contagiar. Tiene que ser al contrario. Tienes que ser tú quien contagie de pasión y de emoción a tu público. Si tú lo haces así, si tú cuando hablas en público transmites esa energía, esas ganas por hablar, por transmitir ideas, tu público te va a seguir. Es realmente sorprendente el efecto que tiene en el público un presentador interesado por lo que tiene que decir. Me he encontrado muchísimas veces con tanto formadores como conferenciantes a los que no les gusta lo que están haciendo, no les gusta el tema o el planteamiento que están realizando. Entonces, yo lo que les suelo decir es, bueno, ¿por qué no lo cambias? ¿O por qué lo haces? ¿No? Igual es que no es tu camino. Te tiene que gustar lo que quieres contar, te tiene que apasionar lo que quieres contar, tienes que tener ganas de contarlo. Si no es así, busca la manera que sea así. El mandamiento número 7 dice lo siguiente: comentarás exposiciones de otros ponentes por el bien de la buena polémica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pensad que las conferencias TED, cuando hacen las convenciones, o incluso en los TEDx, pues no hay un único ponente, sino que hay varios ponentes que sucesivamente van saliendo al escenario. Se valora muchísimo el referirte a otros ponentes, a lo que han dicho otros ponentes, para enriquecer el debate, para fomentar pues un pensamiento más profundo, entendiendo la polémica como una manera de hacerte pensar. No significa, esto de la polémica no significa que critiques a otros ponentes. No, se trata de que si tu punto de vista es diferente al de otro ponente, lo comentes desde el punto de vista del positivo incluso, ¿no? Y desde el punto de vista del crecimiento, o simplemente por ofrecer cómo ves tú la misma situación, ¿no? Entonces, se valora mucho porque precisamente el fundamento de las charlas TED es hacer pensar. Y no hay una mejor forma de hacer pensar que observar puntos de vista distintos.
Pero también quiere decir otra cuestión. No necesariamente te tienes que referir a otro ponente porque no estés de acuerdo con lo que dice. Te puedes referir precisamente porque quieres abundar en algún punto en concreto que ha comentado la anterior persona. Punto número 8. No presumirás, te mostrarás vulnerable y hablarás tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Esto es sumamente importante, desde el punto de vista del ethos incluso. Seguramente tú también tendrás la experiencia de observar o de asistir incluso a alguna conferencia en la que los ponentes parecen Superman o Superwoman, ¿no? Les sale todo fantástico, no han tenido nunca un problema en su vida, son absolutos triunfadores. Bueno, es que eso en la vida no pasa. Cualquier persona que veamos que es una persona triunfadora, que ha conseguido, sea eso lo que sea, no vamos a entrar aquí en qué significa ser triunfador o triunfadora, simplemente alguien que han conseguido cosas. También lo ha pasado mal, también se ha equivocado y se ha equivocado muchísimas veces. De hecho, en muchas ocasiones ha triunfado porque sabe muy bien qué no hay que hacer, porque lo ha hecho muchas veces y se ha equivocado muchas veces. Por lo tanto, mostrarse vulnerable, explicar aquello que no ha ido bien, curiosamente incluso favorece la simpatía del público, favorece que ganes ethos con relación a tu público. No nos creemos los supermanes, no nos creemos las superwomans, pero además, si existiesen, no les haríamos demasiado caso porque son muy diferentes a nosotros. Y recordad que el ethos, o para que el ethos funcione, uno de los componentes es que tu público te vea como alguien de los suyos. Superman es de otro planeta, Superwoman es de otro planeta y los terrícolas pues tenemos dolores, nos salen mal las cosas, nos equivocamos muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Nos gustan ver que los que están encima de un escenario o los formadores que nos están hablando también han pasado por donde nosotros pasamos. Nos sirven de referencia de esa manera. Punto número 9. No leerás la ponencia. Bueno, qué típico, ¿verdad? Ver presentadores, claro, aquí los formadores supongo que no, eso espero al menos, pero qué típico es ver conferenciantes que leen la ponencia, ¿no? Bueno, está mal visto en el TED. Ojo, he visto alguna ponencia del TED leída, de hecho, una, y he visto a otro ponente del TED con notas en la mano. Vale, sí, perfecto, pero lo habitual no es así. Lo habitual es que tengan muy claro lo que tienen que decir y por tanto te lo expliquen. Esto es importante porque nos lleva a un punto que en su momento trataremos seguramente a lo largo de este podcast, pero a la idea esta de que si te tienes que leer, que aprender de memoria tu ponencia o no. Mi postura es que no. Es que no te tienes que aprender de memoria tu ponencia. Es una muy mala idea aprenderte de memoria como un papagayo tu ponencia. ¿Qué tienes que saberte? Te tienes que saber el guión, te tienes que saber el esquema. Yo no sé qué voy a decir de aquí a 10 segundos. Sé de qué te quiero hablar, pero no concretamente qué es lo que te voy a decir, específicamente qué palabras voy a utilizar. En una ponencia, en una conferencia debería ser igual. Tienes que tener muy claro tu guión, tienes que saber muy bien dónde estás y lo que te falta, eso sí, por supuesto. Tienes que saberte las ideas claves, si tú quieres, o tenerlas muy cerca en apuntes para poder echar un vistazo en un momento determinado, pero no tienes que aprenderte tu ponencia de memoria. Es una mala idea. Bien es cierto que conozco a alguna persona, alguna directora de recursos humanos con la que he trabajado estrechamente, que tiene una grandísima memoria y ella se aprende sus intervenciones de memoria y por más que la he intentado persuadir precisamente de que no lo haga, a ella le va bien y de hecho es brillante a la hora de ponerlo en escena. Bueno, si tú tienes una grandísima capacidad de memoria, hazlo, no pasa nada. Ahora bien, para el resto de los mortales que tenemos una memoria normal y corriente, no tienes que aprenderte tu ponencia de memoria. Claro, ¿hay alguna parte que sí que te tengas que aprender de memoria? Pues bajo mi punto de vista, sí. Bajo mi punto de vista, hay 2 momentos de tu intervención que sí que tienes que saberte de memoria. El inicio y el cierre. El inicio, ¿por qué?
Por varias cuestiones. Primero, porque tienes que tener muy controlado cómo comienzas tu charla. Es un momento vital, es el momento de captar la atención, es el momento de aglutinar todos los cerebros que tienes delante de ti para que te hagan caso, con lo cual es muy importante que sepas cómo tienes que comenzar. Por otro lado, te va a dar seguridad, porque esos primeros minutitos del inicio de la conferencia suelen ser los minutos donde más nerviosos estamos, donde peor vocalizamos, donde con más dificultad sale nuestra voz, ¿no? Entonces, saberte de memoria cómo tienes que comenzar te despreocupa en la medida de lo posible, o en cierta manera, de saber qué tienes que decir. Ya te lo tienes preparado. Entonces, bueno, pues simplemente lo tienes que decir y ya está. Cuando entres en calor, a partir del el segundo, tercer minuto que entras en calor, ya no tienes que repetir como un papagayo lo que te has aprendido. El cierre también es importante que te lo sepas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo último que van a escuchar de ti. Con lo cual, esa frase final, ese eslogan, esa, digamos, sentencia que cierra tu discurso, vale la pena que lo tengas que preparado y por lo tanto vale la pena que te lo aprendas de memoria. Último punto, 10º mandamiento. No robarás el tiempo a los asistentes. Importantísimo. ¿Cuántas veces hemos visto ponentes que se alargan y se alargan y se alargan y parece que no acaban su ponencia? Hay que ser muy estrictos con el tiempo, muy estrictos con el tiempo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las personas que vienen a escucharnos pues destinan un tiempo de su vida y quieren cuestiones concretas, quieren que seamos específicos, quieren recibir un beneficio y que no nos vayamos por las ramas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si asistes a una conferencia en la que participan más personas, bueno, pues es una forma de ser respetuoso también con la organización, con el resto de intervinientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ajusta muy bien tu tiempo y para hacerlo no te queda otro remedio que ensayar. Es imposible ajustarse en el tiempo sin haber ensayado. Bueno, pues estos son los 10 mandamientos que Jeremy Donovan explica en su libro, El método TED para hablar en público. Espero que te hayan resultado de utilidad. Ahora, si te parece, vamos al abrir y consumir de hoy. Esto es abrir y consumir. Venga, vamos con el abrir y consumir de hoy, vamos con los trucos de inmediata aplicación. En el caso de hoy, más que un truco, es una recomendación, y es la siguiente. Siempre que sea posible, haz que te presenten. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es bastante habitual en las formaciones, sobre todo en las conferencias no tanto, pero en las formaciones sí, que sea el propio formador quien se presente. Es mucho mejor que lo haga otra persona. ¿Por qué? Porque tu ethos gana. Siempre vas a adquirir más relevancia desde el punto de vista de quien te escucha cuando es alguien quien hace tu presentación. Por otro lado, para que todo quede bien cerradito, bien cuadradito, eres tú quien le va a enviar a la persona que te ha de presentar qué quieres que digan de ti. ¿Qué quieres que digan de ti? Es importante porque tiene que estar referido específicamente al tema que vas a tratar. No consiste en largar todo tu currículum, todas las cosas que has hecho, sino aquello que específicamente es importante para darte relevancia con relación al tema que vas a tratar. Por lo tanto, esta es mi recomendación de hoy, más que truco. Siempre que sea posible, por favor, que te presenten. Venga, pruébalo y ya me dirás qué tal te ha ido. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el 12º episodio de Créeme lo que te digo. Antes de irnos, ya sabes, ya te lo he recordado al inicio del capítulo, que es muy importante que te suscribas al podcast y que lo valores con 5 estrellas en iTunes, que me des un me gustas en iVoox, en Spotify, en Spreaker, porque ya lo sabes, es la manera de que más personas nos conozcan. Llevamos ya 11 capítulos, 12 con 12 capítulos del podcast y como siempre te digo, sigo siendo un novato. Cualquier sugerencia que me des, cualquier opinión que me ofrezcas, para mí va a ser muy, muy, muy importante para mejorar. Entonces, ahora sí, ahora nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá te haya gustado el capítulo. El jueves que viene, un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, será el número 13. Como siempre, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente.
Hasta luego, persuasores.